Hola, ¿qué tal? Este es el video número 48 y vamos a hablar sobre la longitud de arco. ¿A qué nos referimos con longitud de arco? Bueno, esencialmente, imaginémonos que tenemos lo mismo que hemos tenido en varias ocasiones, una gráfica de una función. Aquí la función es y igual f de x, y lo que queremos es en algún punto, o sea, tenemos dos puntos en a y b, entre los cuales queremos saber cuánto mide el arco desde el punto A hasta el punto B de f de x. Podríamos pensar, bueno, tenemos los puntos extremos, entonces una forma de aproximarlo sería pues encontrar el punto mínimo, o la distancia mínima que podría recurrir, que es simplemente tomemos la línea recta entre esos dos puntos. Es decir, tomamos la distancia entre el punto AF de A y BF de B. Sin embargo, eso, claro está, nos da una aproximación que, dependiendo de la función, podría ser muy tosca, podría ser una aproximación que no realmente esté cerca de la longitud real de esa curva. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos encontrar el punto medio de ese intervalo, o en realidad cualquier punto en el medio de A y B, y en vez de hacerlo de una sola línea recta, lo hacemos en dos líneas rectas. Entonces, en este caso, si tomé el punto medio, entonces sería aquí desde AF de A hasta A más B medios, F de A más B medios y BF de B. Entonces aquí tenemos los tres puntos de los que están, entre los que estamos sacando esas distancias, y pues claro está, esto se va a aproximar un poco mejor. Sin embargo, todavía la diferencia puede ser importante. Entonces, básicamente, cálculo es la idea de usar procedimientos de límite, y lo que podemos hacer en este caso es ponemos para este dibujo en particular dos puntos más, es decir, cada uno de los intervalos de los dos intervalos que teníamos, cada uno de ellos lo partimos en dos, y ahora nos quedan cuatro intervalos, y podemos sacar la distancia entre los puntos de esos intervalos. Aquí, al menos gráficamente, parece que la aproximación es buena. ¿Cuál sería el error? Pues ahí eso habría que explorarlo, pero por lo menos gráficamente parece que estamos muy cerca de un valor real. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en cómo calculamos la longitud de cada uno de esos segmentos? Pues en realidad veamos que lo que tenemos es, como siempre, un cambio en X y un cambio en Y. Entonces, eso nos proporciona un triángulo rectángulo donde este cateto es delta x, este cateto es delta y. Pues claro está, teorema de Pitágoras, la hipotenusa va a ser raíz cuadrada de delta y cuadrado más delta x cuadrado. Entonces, como dijimos, en este caso, imaginémonos que tenemos cualquier partición, una partición del intervalo AB, que lo parte en n partes, y definimos delta x como lo que siempre lo hemos definido, la longitud de cada uno de esos subintervalos. En este caso es xk menos xk menos 1, y yk lo definimos como las imágenes de esos puntos, o la diferencia entre las imágenes de esos puntos. Yk en este caso sería f de xk menos f de xk menos 1. Podemos definir entonces la longitud de arco con respecto, o la aproximación de la longitud de arco con respecto a la partición P, como, bueno, la suma de las longitudes de todos los segmentos que íbamos dando, que como ya vimos por Pitágoras es la raíz cuadrada de delta xk al cuadrado más delta yk al cuadrado. Entonces, tenemos esos n intervalos, y tomamos
la distancia de cada uno de los segmentos que tenemos sobre esos intervalos. Muy bien. Claro está, la longitud lo podemos ver asumiendo que el límite existe, lo podemos ver como el límite cuando la longitud de la partición va para 0 de la distancia o la aproximación a la distancia de arco de f con respecto a esa partición en particular. Entonces analicemos un poco qué es lo que sucede. Primero veamos. Tenemos esto que siempre lo hemos visto en varias ocasiones, delta y entre delta x, eso es una aproximación de la derivada, o en este caso es f de xk menos f de xk menos 1 entre xk menos xk menos 1. Para este punto eso debería gritarles el teorema del valor medio. Encontramos un punto ck en el intervalo xk menos 1 xk, tal que f' de ck es justamente ese valor que estamos buscando. Entonces, ¿qué sería la longitud de arco de f en el intervalo AB? Ya dijimos, es el límite de la aproximación de la longitud de arco de f con respecto a la partición P, cuando se toma ese límite con respecto a la longitud de P cuando estaba para 0. Entonces, bueno, sustituimos lo que ya teníamos, la longitud de P con respecto a f, o la aproximación de la longitud de P con respecto a f es esta suma que tenemos acá, y vamos a reescribir esta suma. Esta suma la podemos reescribir. Vean que todavía no nos estamos metiendo con el límite, todo lo que estamos haciendo es reescribiendo las cosas para que tengan una forma que nos convenga. Entonces vean que tenemos acá esta fórmula es, tenemos el delta k afuera y tenemos 1 más delta y entre delta x al cuadrado, que, como dijimos aquí arriba, eso es la derivada evaluada en un punto del intervalo, es decir, es esta suma que tenemos acá. ¿Qué nos dice esta suma? Acordémonos, esto es el delta xk, es xk menos xk menos 1. Entonces, lo que tenemos acá es una suma de Riemann con respecto a una partición. No es la suma mínima ni la suma máxima, al menos no necesariamente, sino una etiquetada con respecto a estas etiquetas particulares que nos da el teorema del valor medio. Entonces eso esencialmente se convierte en una integral, ¿verdad? O sea, es una suma de Riemann, o el límite de sumas de Riemann. Entonces eso va a converger a la integral cuando el límite existe y la integral existe, claro está. Y es la integral de AB de 1 más raíz cuadrada de f' de x al cuadrado de x. Estos cálculos no siempre son triviales. O sea, aquí tenemos la fórmula, entonces ya podemos, aquí hicimos la deducción de cómo obtenemos esta fórmula. Empezamos con la longitud en el intervalo AB de f y llegamos a esta integral que tenemos acá. Entonces hagamos una simple, una bastante sencilla, un ejemplo. La función f de x igual x, la longitud de arco de eso entre 0 y 1. Bueno, esto sería fácil de calcular incluso geométricamente. Vean que aquí básicamente nos queda un triángulo rectángulo, cateto 1, cateto 1. Evidentemente la hipotenusa va a ser raíz cuadrada de 2, pero hagamos eso con respecto a la fórmula. F' de x es exactamente 1, entonces lo que nos queda en la fórmula es la integral. A es 0, B es 1, entonces es la integral de 0 a 1 de 1 más la derivada al cuadrado. La derivada es idénticamente 1, entonces es 1 más 1 al cuadrado, es decir, es la integral de raíz de 2, que nos va a quedar raíz de 2, una vez evaluada eso es raíz de 2 por x, y nada más evaluamos en los límites, nos queda raíz de 2 por 1 menos raíz de 2 por 0, eso claramente es raíz de 2. Entonces este era un caso trivial nada más como para probar la fórmula. Hagamos un caso un poco más complejo. F de x igual x cuadrado, y nuevamente x en este caso va de 0 a 1. Entonces
pasamos lo mismo, calculamos la derivada. Si tenemos f de x igual a x cuadrado, la derivada es 2x, y lo que nos quedaría es que tenemos que calcular la integral de 0 a 1 de raíz cuadrada de 1 más 2x todo al cuadrado de x. Podemos hacer la sustitución 2x igual tangente de zeta, y nos queda que primero hagámoslo sin límites de integración. Esto nos queda 1 más la raíz cuadrada de 2x al cuadrado, es decir, nos queda 1/2. Aquí ustedes, ya esto es parte de material visto, hacen la sustitución, simplifican, entonces el 1/2 nos va a salir del cambio por du, porque en este caso sería que x es igual a tangente de zeta medios. Eso quiere decir que dx sería secante cuadrado de zeta medios. Aquí está el secante cuadrado, aquí está el medios. Y una vez que simplificamos, esto nos queda 1/2 de la integral de la secante cuadrado de zeta de zeta. Muy bien. No voy a hacer esa integral con todo detalle, porque esa integral justamente me parece que fue el video 46 en el que veíamos sustituciones trigonométricas, e hicimos precisamente esa integral. Si tienen duda de cómo calcularla, revísenlo en ese video. Pero aquí nada más les voy a decir que esta integral, o sea, sin el 1/2, esta integral en ese video nos dio secante de zeta por tangente de zeta más el logaritmo de paréntesis secante de zeta más tangente de zeta, todo eso dividido entre 2. El cuartos acá viene porque aquí además tenemos un medio multiplicando afuera. Ahora bien, que eso nuevamente, como se los he dicho en el pasado, el problema que tenemos ahí es que esto no debería dejarse en términos de zeta. Entonces pasamos esto a términos de x. Acordémonos, tangente es 2x, por lo cual secante es justamente lo que habíamos integrado, 1 más 2x todo al cuadrado, que es lo mismo que 1 más 4x cuadrado. Más logaritmo de etcétera. Noten que cuando evaluamos esto en 0, nos queda 0, entonces esto sería, el valor de la integral sería el valor de esto evaluado en 1, que en este caso nos va a dar 2 por raíz cuadrada de 5 más logaritmo de 2 más raíz cuadrada de 5, todo entre 4. Eso es aproximadamente 1,4789. Eso quiere decir que la diferencia de longitud entre f de x igual a x entre 0 y 1 y f de x igual a x cuadrado no es tan grande, porque acordémonos que en el mismo intervalo f de x igual a x nos daba raíz de 2. Raíz de 2 es aproximadamente 1.41, entonces vean que la diferencia es de aproximadamente 7-8 décimas, perdón, centésimas. Ahora hagamos un nuevo ejemplo. F de x igual a la arcotangente de x, y en este caso vamos a hacerlo de 0 a pi medios. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Pues hacemos lo mismo, hacemos la integral de 0 a pi medios de 1 más la derivada al cuadrado de x. Simplificamos esto. Yo confío que ustedes pueden hacer la simplificación por su cuenta. Nada más me salto todos los pasos de simplificación. Me queda esto. Y esto, nuevamente, ya para este momento yo asumo que ustedes tienen un dominio razonable de estas técnicas de integración. Nos las saltamos un poco y nos da esto. Por aquello que no vean claramente qué es lo que está sucediendo acá, mi recomendación es que si quieren hacer esta integral y darse cuenta que en efecto es esto que tenemos acá, hagan el cambio de variable u igual raíz cuadrada de x cuadrado más 2. Y ahí podrán obtener lo que están buscando. No es particularmente difícil. Evidentemente aquí nos va a quedar
cuando ustedes hacen esa sustitución no les va a quedar ninguna raíz, pero les va a quedar, creo que es 1 entre un menos 1 por 1 más 1 por un más 1 más algo más. Del primero sale esta fracción que tenemos acá, este logaritmo que tenemos acá. Muy bien, entonces evaluamos entre 0 y pi medios. Y una vez que hacemos la evaluación completa, nos queda esta expresión que tenemos acá, que no la voy a leer paso por paso porque es muy larga y creo que es más sencillo que ustedes la lean. Muy bien. La próxima vez vamos a hablar sobre sólidos de revolución y pues hasta entonces que estén bien. Hasta luego.